Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Siempre gracias reiteradas por el honor de su atención. Si comparten, comentan, se suscriben, dar algún me gusta o activar la campana de las notificaciones, se le agradece. Esta es La Opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana que produce y dirige el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Hoy quiero hacer con mis amigos de esta vía, no de comunicación, de este conversatorio entre amigos, porque ahora todo el que no es nada dice que es comunicador. Hablando con mis amigos por aquí, un ejemplo, permítanme traerles, de lo que es la desfachatez para dirigir un estado, de lo que es gente que tiene la suerte de llegar al poder, aunque sea el poder formal, porque en el capitalismo, en el imperialismo, el poder no lo tienen siquiera los presidentes. El poder lo tienen los fabricantes de armas. El poder lo tienen los empresarios que pagan lo que los candidatos gastan en sus campañas electorales. Lo que le cogen cuarto a todo el que dé, lo que le cogen dinero, quiere decir cuarto en la República Dominicana. Ese es el verdadero poder, pero ese es otro tema más amplio. Por ahora vamos a decir, hay gente que llega a la presidencia, incluso de potencias, teniendo problemas. Son gente que tienen suerte y son jefes, pero tienen problemas en la cabeza. Miren las contradicciones de quienes se creen nada menos que policía del mundo. Estados Unidos tiene una política de visa hacia Cuba que es única en todo el mundo. Estoy hablando de todo el mundo. La política de visa de Estados Unidos hacia los cubanos es única. Ningún otro ciudadano de ningún país del mundo tiene la colaboración que le da Estados Unidos. Durante 66 años, el cubano que llegue a Estados Unidos tenía la residencia y muy pronto la ciudadanía. Todo eso con una sola condición: que llegue hablando mal de Cuba. Durante muchos años algunas cosas cambiaron porque vieron que no les daba resultado y las leyes fueron relajándose un poco. Ya no le dan la residencia automática, mucho menos la ciudadanía, al que no termina de llegar a territorio, a tierra estadounidense. Vino la llamada política de los pies secos, pies mojados, que no es lo mismo que las autoridades de migración te contacten, o cualquier autoridad ya en tierra, a que te agarren en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos, pero aún así tiene muchísimas oportunidades, no tantas como antes, pero muchísimas que no tiene ningún otro ciudadano del mundo. Se la dan las leyes de los Estados Unidos a los ciudadanos de ese pequeño país que es Cuba. Cuando uno dice que Cuba es especial, que los cubanos son superiores, piensan que es relajando, que uno es loco. Estados Unidos tiene leyes solo para Cuba. ¿Usted sabía que Estados Unidos le prohíbe la democracia ir a Cuba, viajar a Cuba a sus nacionales? Y si lo hace con un permiso muy especial del Departamento del Tesoro, tiene una lista de lugares donde no puede pernoctar, hoteles, restaurantes donde usted no puede ir a comer con su dinero, porque Estados Unidos dice que eso ayuda al gobierno.
Y así 80,000 cosas que solo son para los cubanos. Los beisbolistas, los peloteros cubanos están entre los mejores del mundo. Pero si usted llegó a Estados Unidos y además de ser pelotero habla mal de Cuba, esos contratos millonarios en dólares venían por ahí zumbando en la esquina. Bueno, ahora hay que cuidarse mucho porque el señor Trump solo le debe fidelidad a él y a su familia, pero los cubanos siguen teniendo una gran preponderancia. El cubano que llega allá y dice que el comunismo es malo, tiene todas las de ganar. Dice que el socialismo está masacrando al pueblo cubano, ya con eso cayó bien. Sin embargo, Estados Unidos sigue negándole la visa a gente que la solicita para actividades muy normales, muy comprobables, muy éticas, muy decentes, para compromisos institucionales. Gente que no tiene la menor sospecha de querer quedarse, gente que no quiere ni tiene necesidad de irse en yola por el mar. A esos no se la dan. Tiene que ser a los que se van ilegal y a hablar mal de su país para que Estados Unidos entonces a eso sí le haga una gran campaña, le ofrezca villas y castillos. Pero si usted va al consulado estadounidense en La Habana a pedir visa para algo perfectamente demostrable, a usted no se la dan. Estados Unidos una vez hizo un acuerdo con Cuba de que daría no menos de 20,000 visas a cubanos que quieran emigrar legalmente. Y Cuba dijo, no, pero el que se quiera y que se vaya. Nunca cumplió ni la mitad de esa cantidad, porque Estados Unidos quiere que el cubano salga de Cuba ilegal. Si llegó vivo, si no se lo comió un tiburón, entonces a ese le da todas las facilidades, allá hablando mal de su país. Esos son los genios de Estados Unidos. Y el colmo de los colmos de esa política contradictoria y barrabasada es lo que acaba de hacer la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que acaba de negar en estos días la visa al equipo de voleibol cubano, las Morenas del Caribe. No son las Reinas del Caribe, esas son de nosotros, pero las Morenas del Caribe, con orgullo, a 12 jugadoras, a 2 entrenadores, a un árbitro y a un manager que solicitaron visa legalmente para viajar a Estados Unidos a un partido de voleibol. A esos se les negó la visa. Y ustedes no dicen que quieren que todos los cubanos vayan para que conozcan el mundo libre y comparen. A esas voleibolistas le negaron la visa porque lo que quieren es gente que no vaya a compartir, a convivir entre hermanos, a hacer deporte. Quieren que vayan a hablar mal de su país o peor, a hacer terror a los que van a cosas decentes. No, a eso no lo quieren. Estados Unidos acaba de negar el visado al equipo de voleibol de Cuba, las Morenas del Caribe, 12 jugadoras, 2 entrenadores, un árbitro, un manager, que ahora no podrán ir a Puerto Rico a un partido de Norseca en julio 2025. Esa negativa, esa falta de salir al terreno, a la cancha, a jugar en ese partido en Puerto Rico, pone en peligro la participación de ese equipo cubano en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, que son puntuables para el Norseca y el Mundial, y peligra la participación de los voleibolistas cubanas en los Juegos Olímpicos que se están convocando para Los Ángeles en 2028.
Ahorita dicen que las cubanas, los cubanos, perdieron porque no salieron a jugar. Porque aquí hay unas organizaciones que dan para eso y más. No salieron a jugar. Los juegos clasificatorios son en Estados Unidos y Estados Unidos les negó la visa. Y eso pone en peligro otras competencias. Porque la juventud sana, la juventud que va a hacer deporte, no política barata, la que no va a lavar dinero hablando mal de su país, a esos no los quieren. Ya en mayo 2025, Estados Unidos negó la visa al presidente, a la vicepresidenta y al secretario del Comité Olímpico Cubano. Creo que es la vicepresidenta, que además es miembro del Comité Olímpico Internacional. Esa delegación del Comité Olímpico de Cuba se aprestaba a participar en una reunión en Miami, preparatoria de unos Juegos Panamericanos. Se les prohibió ir, porque la política de migración de Estados Unidos, que se comporta así, está por encima de la buena convivencia. En abril pasado, Estados Unidos también negó la visa a 14 de 16 atletas que deseaban asistir a un evento mundial en la Florida. Si usted está dispuesto a ir a Miami o a la Florida a decir que el gobierno cubano es malo, allá lo reciben como un héroe. Si quiere ir a un evento mundial que por buena o mala suerte se está haciendo en la Florida, no. 14 de los 16 atletas cubanos que pensaban ir ahí, se les negó la visa. ¿Cómo les cae? Sin embargo, Cuba, esas son cosas que pasan, seguirán pasando y pasarán. Y Cuba vivirá y vencerá. Por encima del odio de gentuza que decide ese tipo de cosas. Cuba puede desaparecer mañana y está paga. Cuando usted escucha a una señora como Dilma Rousseff, que fue presidenta del Brasil, el Brasil, uno de los 5 países más grandes del mundo en territorio, con solo 212 millones de habitantes, más o menos. El Brasil, una de las economías también más desarrolladas del mundo, para que usted vea lo que es la mala repartición, para que usted vea lo que es sistemas donde 2 o 3 son dueños de todo y todo el mundo no tiene nada. A pesar de ese poder que es Brasil, la señora Dilma Rousseff, expresidenta de ese gran país, dice que si Brasil tiene una medicina básica, una salud primaria buena, se la debe a Cuba. Hermano, Cuba está paga, no como usted. Cuando usted se encuentra con que el actual ministro de Salud de Honduras cuenta la historia personal de que siendo un jovencito estudiante del bachillerato no tenía dinero para ir a la universidad en su país y que Cuba le dio una beca para estudiar medicina y que Fidel Castro en persona recibía a esos muchachos del mundo y les decía: ustedes no son extranjeros, ustedes son cubanos que nacieron fuera de Cuba, los queremos igual. Y hoy ese estudiante que fue a Cuba a estudiar medicina gratis es el ministro de salud de su país. Cuba está paga. Mucha gente, muchos países, muchas instituciones no. Pero Cuba ha regado amor, ha compartido, ha sido solidaria con los que los necesitan.
Ahora, ¿usted sabe a qué cierta gentuza le llama democracia? Bueno, a las dictaduras argentinas, a la actualidad argentina. Queremos felicitar a las abuelas de la Plaza de Mayo, las herederas de la organización Madres de la Plaza de Mayo, que siguen investigando las desapariciones, los secuestros, los asesinatos de mujeres embarazadas durante las dictaduras argentinas. Ahorita, no hace mucho, en la década de los 80, 90, 70, 60, mujeres embarazadas que los militares argentinos secuestraban para robarle sus niños al nacer. Ha sido descubierto, identificado el nieto número 140 que las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina identifican robada su identidad, robada su vida. Pero como decía mi hermano Coldo, ese vasco internacionalista, Dios lo tenga en su gloria, cada vez que un generalote argentino o un gran empresario argentino de eso mire sus hijos, mire sus nietos, estará pagando los crímenes que cometió. Porque ese hijo de un ex general argentino, ese nieto de un ricachón argentino, tendrá la duda de si es uno de esos secuestrados que su padre, su abuelo, le robó a una embarazada prisionera política durante la dictadura argentina. Claro, esos a usted nunca le dirán que son dictaduras. Dictaduras hay en los pueblos que no se venden a ciertos imperios, ¿verdad? Ya no se habla de la muerta en el vacacional de Jaina, una ciudadana estadounidense abandonada por su país, que no se mete en lo que tiene que meterse. Una ciudadana estadounidense que duró, algunos dicen 3 meses, otros dicen 2 meses, nadie dice menos de 45 días, presa en la cárcel de migración del municipio de Jaina, sin cargos, sin acusación de ningún delito que hubiese cometido en la República Dominicana, enferma, sin asistencia médica, sin medicina, y que fue violada por decenas de otros presos y funcionarios de los que manejan esa cárcel, hasta que terminaron con su vida. El gobierno dominicano dice que ella dijo que era mujer. Que ella dijo que era hombre y que por eso la encerraron con hombres. Y que por eso ninguna autoridad escuchaba cuando la abusaban hasta que la eliminaron. Si usted quiere creerle eso a migración, al gobierno dominicano, créaselos. En el infierno nos vemos. Si usted sabe que esa gente cometió un crimen, Dios vendrá un día a pedirle cuenta. A gente, por cierto, que tiene muchos crímenes y se está saliendo con la suya. La familia de esa señora está haciendo colectas para llevarse su cadáver a su país, mientras tanta gente duerme tranquilo en la República Dominicana. Naturalmente todo se paga. Que me perdone mi familia religiosa, no allá. Todo se paga aquí. Y usted, fulanito de tal, lo pagará. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa que pondrá un arancel del 50% al Brasil. ¿Usted sabe por qué? Porque en Brasil están juzgando en la justicia, no que lo desaparezcan extraoficialmente, como en la República Dominicana desaparecen cada año entre 200 y 300 justiciables sin juicio. No. En Brasil hay sometido a la justicia a un asesino y ladrón. Y defendiendo a ese tipo de un juicio que le están haciendo en su país,
público, oral y contradictorio, el presidente de los Estados Unidos impone un arancel de un 50% a Brasil, defendiendo a ese ladrón y asesino que están juzgando en Brasil. Gracias a Dios todo está cambiando, aunque sea poco a poco. El presidente del Brasil le ha informado al presidente de Estados Unidos que quiere negociar, pero que si le ponen un arancel de un 50% a los productos que van de Brasil a Estados Unidos, Brasil también pondrá un 50% a los productos que vienen de Estados Unidos a Brasil. Y que recuerde que Estados Unidos compra más cosas a Brasil que Brasil a Estados Unidos. En cuanto a la familia de la joven asesinada en la cárcel de migración de la República Dominicana, se me pasaba a decirles que la familia también ha amenazado con demandar al Estado Dominicano por ese asesinato. De acuerdo, demanden al Estado Dominicano, que es culpable. No pierdan la fe, denle para adelante con ánimo. No se dejen asustar por las amenazas ni por el tiempo de ciertos procesos judiciales. Pero propongo que también, al demandar al Estado Dominicano, demanden intuita persona en su propio patrimonio a los funcionarios públicos que dirigieron ese asesinato contra su pariente. Demanden a esos funcionarios también. No digo solo, también. A ver si algún día, cuando le toquen el dinero que no le duele, pero que ya es de ellos, entienden un poco. El gobierno cubano actualiza también su lista de terroristas. Vamos a ver, porque en Cuba hay grupitos que creen que nadie los está mirando. Sigan cobrando para actuar contra su país, pero los están mirando. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace sus propios videos, busca sus propias pruebas y hasta hace él sus propios análisis médicos para decir si un prisionero está bien o está mal. Que viva la democracia de ciertos tipitos. Que viva la democracia. Sin embargo, ese Bukele, que es tan inteligente para crear megacárceles, alquilándosela a Estados Unidos, que paga por prisioneros que no han cometido ningún delito en El Salvador y tal vez ni en Estados Unidos, porque no fueron repatriados por un juez ni se les conoció un expediente. Migración y el presidente dicen tírenlo para allá y Bukele lo recibe cobrando por cada preso. Ese inteligentón de Nayib Bukele no vio el avión que sí vio y capturó México con cierta carga. Ese avión él no lo vio, ¿verdad? ¿Cómo les cae? ¿Cómo les cae? Bueno, quiero volver al principio para concluir. Mis felicitaciones al presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, que acaba de ser sancionado por el presidente de Estados Unidos. Mis felicitaciones al presidente de Cuba. Le quitaron la visa de Estados Unidos. Si necesita ir a Estados Unidos, no puede ir, está sancionado. Ustedes saben quién debería protestar. La ONU, si fueran gente. Porque ¿a qué querrá ir algún día el presidente de Cuba a Estados Unidos? A algún evento de uno de esos organismos internacionales, a decirle sus verdades. Pero ese organismo está en Estados Unidos. Se supone que son diplomáticos internacionales. En ese caso hay que darle la visa obligado. Esas instituciones tienen autonomía, tienen inmunidad diplomática, tienen sus invitados que el gobierno del país no se puede meter, pero el gobierno no les da la visa y no pueden entrar a territorio aéreo de Estados Unidos.
Y esas instituciones ni se van de ese país ni protestan porque no se atreven. Felicidades a don Mario Díaz-Canel, porque nadie podrá sancionarlo, porque en una ocasión perdió las elecciones y dijo que ganó y mandó a desbaratar con una turba el Congreso de su país. Felicidades a Díaz-Canel, porque nadie lo sancionará, porque dejó de pagar impuestos en su país, pero cada día es dueño de más torres en Nueva York, en Washington, mansiones en Miami, mientras sus empresas no reportan beneficios para fines de impuestos. Ese no es Díaz-Canel. Felicidades a Díaz-Canel. Nunca lo sancionarán porque sus manos estén manchadas de sangre. Nunca ha salido a agredir a ningún otro país. Su único problema es que dice que el que vaya a Cuba a agredirla allá, él la espera frente a su pueblo. Felicidades, Díaz-Canel. El mundo seguirá, el sol volverá a salir mañana. Esta es la opinión de Roberto Payano.